hacia arriba, porque las políticas públicas que vaya generando el gobierno central para mantener esta uniformidad tiene que ser, digamos, alcanzado, remitida por los niveles de gobiernos inferiores, porque uno no puede legislar, uno no puede dar políticas públicas generales si no conoce, digamos, qué cosa está sucediendo abajo. Entonces ahí debe haber una cierta retroalimentación, de tal manera que las políticas públicas que vaya generando desde el Estado o del gobierno central y que puedan ser aplicadas finalmente por gobiernos locales tengan una aplicación práctica, porque nada va a servir o de nada va a solucionar los problemas si se tiene una visión muy centralista del tema. Entonces, justamente la información tiene que irse retroalimentando de tal manera que los gobiernos locales vayan proporcionando información para ir generando esa política pública. Por ejemplo, en el tema del reordenamiento territorial, de establecer una zona con lengua productiva, tiene que ser justamente con los insumos que vayan proveyendo justamente los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Por ejemplo, si en Piura tenemos 8 provincias, tenemos que decir cada provincia a qué cosa se va a dedicar. La parte de la sierra dirá, ¿sabes qué? Nosotros queremos desarrollarnos en base a la agricultura y en base a la minería, pero la minería ubicada en esta zona, no en las zonas altas, porque ahí están ubicadas las cabeceras de cuenca y esto puede afectar el tema del agua, y el tema del agua que se origina en la sierra prácticamente sirve para toda la región Piura. Entonces ahí dirán, ¿sabes qué? En las zonas por encima de los 4.000 metros, ahí no vamos a permitir el tema de la minería, pero sí vamos a permitir en las zonas intermedias o en las zonas bajas. Entonces, ese tipo de planificación ya tenemos que comenzar dando en el Perú, de tal manera que podamos tener un desarrollo sostenible en el tiempo y sobre todo que la explotación de nuestros recursos naturales sea de manera racional, porque hemos visto que la explotación ha sido de manera irracional. Si bien es cierto, en Piura todavía no hay presencia de minería formal, pero eso ha originado la minería informal, que es más dañina todavía. ¿Por qué? Porque había cierta oposición de las comunidades. ¿Por qué? Porque no había una planificación, porque había una ausencia del Estado. El Estado-nación todavía no se ha constituido en la República. Entonces ahí hay que ir creando el Estado-nación y que tenga presencia en todos los rincones. No desde el gobierno central, pero sí en los niveles de gobierno local y regional. Bien. Como congresista de Piura, ¿ha evaluado la problemática de las playas de Mangra, donde la comunidad campesina de Mangra, al vender terrenos en forma indiscriminada, ha generado el desorden? Máncora definitivamente debe ser una de las playas más bonitas que tenemos en el Perú, pero ahí sí el desarrollo ha sido desordenado. Ahí las autoridades con el ánimo de vender terrenos, dar licencias, generar tributos para la municipalidad, han hecho lo que han querido. Y ahí está Máncora, una playa muy bonita pero completamente desordenada. Ahí había una ausencia completa del Estado, y cuando el Estado ha intervenido no ha sido para, digamos, regular el crecimiento, todo lo contrario. Y ahí creo que debería existir algún tipo de coordinación en los 3 niveles de gobierno, porque es una zona turística. Máncora debe ser considerada una de las mejores playas que tenemos. En cambio, si vamos al costado, en Tumbes, en la zona de Punta Sal, ahí vemos que el desarrollo ha sido más armónico. ¿Por qué? Porque ahí las autoridades se han preocupado mejor. Eso independiente de quién sea el propietario de las tierras, ¿no? Pueden ser comunidades, pueden ser propiedades, personas individuales, pero si no hay una autoridad que regule el tema de la transferencia, por más que sea un privado o por más que sea una comunidad, yo creo que siempre se va a haber desorden. O sea, yo no veo problema de que la propiedad de los terrenos sean las comunidades, no, pero si hay un procedimiento, digamos, que establece claramente cómo se cruzan las transferencias y hay una autoridad que está regulando, que está verificando el cumplimiento, yo no creo que habría ningún problema. O sea, yo no veo que el problema esté en la titularidad de la tierra, yo veo que el problema está justamente en esas transferencias o en estos mecanismos, digamos, para establecer qué tipo de actividades se puede desarrollar. Por ejemplo, en Máncora uno se encuentra con playas muy bonitas, pero por ahí tenemos locales comerciales informales que prácticamente han invadido parte de la playa, ¿no? Y no garantiza justamente ese derecho ciudadano que todos tenemos de acceder libremente a las playas, ¿no? Entonces ahí la autoridad tiene que intervenir, ¿no? Bien, esta pregunta es para la doctora Sonia Cordero.
hay un proyecto de construcción de la carretera La Costanera en las ciudades de Sechura, Paita y Talara. ¿Están coordinando con ustedes el gobierno regional de Piura? La carretera, en el caso de Talara, está en muchos casos en la playa protegida. Lamentablemente tengo que informar que no hemos tenido un nivel de coordinación con el gobierno regional, pero en todo caso vamos a poner las medidas que nos permitan agilizar y acercarnos, tanto al gobierno regional como al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como les decía, es un punto a tratar, ¿no? Podría ser que una carretera exista. Lo que a mí me preocupa es que porque esa carretera exista, esa zona deje de ser de playa protegida. En todo caso, vamos a seguir trabajando. He tomado conocimiento de lo que me están informando y acercaré las coordinaciones tanto con la región como con el Ministerio de Transportes. Esta es otra pregunta que integra el tema 1 con el 2, dirigida al doctor Dadón. ¿Cómo puede ayudar el manejo integrado de las zonas marino-costera a la idea del congresista de una autoridad de la zona marino-costera? Uno de los problemas que se plantean cuando no existe un manejo costero integrado es que cada sector establece las políticas de acuerdo a sus prioridades y bastante independientemente del resto de los sectores. El manejo costero en la Argentina es sectorial y presenta ese mismo tipo de problemas. Quizá el caso más paradigmático es el caso de la autoridad portuaria. La autoridad portuaria es nacional y establece sus prioridades por encima incluso de las autoridades provinciales y municipales, generando problemas graves, en particular en las urbanizaciones turísticas, ya sea erosión de playas, contaminación local o problemas incluso en el tránsito de las ciudades. El manejo costero integrado es un proceso que aparece en la literatura como un objetivo deseable, pero siendo absolutamente sinceros, no hay todavía en el mundo un manejo costero integrado a nivel nacional, y los mejores ejemplos que existen siempre se encuentran a nivel municipal. Aún países muy avanzados en ese sentido, como Brasil, que llevan 20 años de un camino propio en el manejo costero, que es distinto de los países anglosajones, aún así todavía no ha logrado imponer en toda la costa brasileña un manejo costero integrado completo. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que proponérselo como un objetivo deseable y de máxima, pero que hay que plantearlo como un camino que va a tener etapas de integración creciente en la medida que las distintas instancias y competencias accedan a trabajar en conjunto, y que además es mejor tenerlo por adelantado que encararlo cuando los problemas ya se han planteado. Bien, otra pregunta para el congresista. ¿Se ha identificado a las empresas, personas infractoras o informales que sobreexplotan, contaminando y o destruyendo el medio ambiente en Sechura, Bayóvar? Bueno, en realidad son varias las empresas que vienen operando en lo que es la provincia de Sechura. Ahora, no sé si las autoridades competentes las han podido identificar, no sé si que hay, digamos, determinados niveles de contaminación. Lo que yo sí he escuchado es denuncias que justamente motivaron esta movilización que provocó los 3 muertos y que está siendo objeto de solución a través de esta mesa de diálogo donde intervienen las industrias extractivas, el gobierno regional, los gobiernos locales y el gobierno central, para buscar una solución. Lo que sí se puede detectar es que muchas veces son posiciones extremas, ¿no? Sobre todo de estos maricultores, en las cuales no quieren, digamos, que se desarrolle
ninguna otra actividad que no sea justamente la de maricultura. Yo creo que Perú que se basa justamente en la explotación de recursos no se puede basarse, digamos, en la explotación de un solo recurso. En Bayóvar tenemos varios recursos naturales, tenemos pesca, tenemos petróleo, tenemos gas. Entonces lo que tenemos que buscar es una armonización de estos diferentes intereses y tenemos que determinar cuál es la capacidad que puede soportar la bahía, porque no puede soportar, digamos, diferentes industrias. Y muchas veces son industrias contradictorias entre sí, entonces hay que buscar una armonización. Y eso justamente tenemos que sentarnos en la mesa, porque como decía acá el doctor Dadón, muchas veces cada sector prioriza sus propios temas. Minería o petróleo van a priorizar esos temas. Pesca, sus temas de pesca. Entonces, ¿cómo buscamos una armonización de los diferentes intereses que pueden estar en juego? Entonces, ahí creo que tenemos que ir buscando una solución inteligente, imaginativa, de tal manera que permita que la bahía sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, como le decía, hay mucha denuncia. Yo hice una denuncia de una contaminación ambiental porque Vale, es de conocimiento público, cuando transportaba su producto, los fosfatos, utilizaba una faja transportadora, pero no estaba encapsulada. Entonces eso permitía, digamos, que se levante polvo. Uno, cuando depositaba el concentrado en los barcos, no tenían como una recubierta, de tal manera que cuando depositaba eso también levantaba polvo, y eso también es contaminación. Entonces eso originó que yo presentara algunas quejas en los diferentes sectores para que justamente los sectores involucrados verifiquen si existe contaminación ambiental y en todo caso buscar correctivos, ¿no? Bien, la última pregunta es para el congresista. ¿Podría la bancada del gobierno impulsar la creación de una Comisión Nacional de Conservación y Uso Racional de las Playas? Yo creo que el tema de la conservación no solo tiene que ver desde el punto de vista del legislativo. Yo creo que acá tenemos que hacerlo todos los que tenemos competencia sobre nuestras costas. Y como digo, tiene que ser una suerte de cruzada nacional. Si queremos ser un país que se sostenga en sus recursos naturales y que este desarrollo sea sostenible en el tiempo, tenemos que buscar soluciones de manera integrales. Porque buscar parches o buscar las soluciones del sector en que estemos tampoco es la solución. Entonces acá tenemos que intervenir todos e ir buscando soluciones. Yo creo que un buen medio es justamente esta zonificación económica productiva, este reordenamiento territorial que nos va a permitir decidir cuál va a ser el uso que le demos al territorio. Y cosa que todavía no lo tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos que intervenir todo, porque pretender que se puede explotar cualquier tipo de industria en cualquier parte del Perú, yo creo que eso es imposible. Eso es materialmente imposible y pone en peligro justamente nuestro ecosistema, un ecosistema que es bastante frágil, teniendo en cuenta que hay un problema que tenemos, que es el tema del calentamiento global, el cambio climático, que ya lo tenemos, y que debemos comenzar a buscar presupuestos justamente para ir revirtiendo el tema del cambio climático, porque ya lo tenemos, ya las lluvias son más frecuentes, dice que el nivel del agua se va a calentar, con lo cual se va a elevar. Algunos están pronosticando que algunas ciudades costeras pueden desaparecer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, el Estado está invirtiendo justamente para revertir este cambio climático. Entonces yo creo que hay toda una agenda pendiente y esto afecta justamente a nuestras costas. Se sigue invirtiendo mucho, digamos, en las costas, en todo nuestro litoral, en todo nuestro litoral. No solo son casas, digamos, para veranear, es mucho más que eso. Hay muchas actividades. El tema de la producción petrolera, por ejemplo, en Talara, las plataformas marítimas están a 200, 300 metros, está cerquísimo, o sea, y afecta directamente justamente a la zona de playa. Y eso también va a pasar, por ejemplo, en Sechura, cuando comience a desarrollarse toda esta industria de petróleo, porque no solo hay petróleo, sino también hay gas. Entonces son actividades económicas, es cierto, importantes para el país, pero debemos buscar armonizar los diferentes intereses que están en juego, porque ellos no están solos. Hay otras actividades económicas que también se desarrollan en esta zona. Entonces, tenemos que ir armonizando los intereses que se dan en todas estas zonas. Bien, agradecemos la participación de ambos expositores.
al congresista Castañadí y al doctor Dadón. Y en nombre de los organizadores, la doctora Sonia Cordero les entregará unos presentes recordatorios.